Continuamos, amigos de Artes 9 en el Café Hamlet, Zamora número 7, en la Colonia Condesa, a una cuadra del Metro Chapultepec, donde está el mejor café de México, de la Ciudad de México, todos los días de 10 de la mañana a 22 horas. No te estoy riendo yo, y ya sé que me distrajiste. Bueno, pero estamos en esto, a final de cuentas esto fluye, como dice ella. Pero es que hoy sí lo tuve que bajar porque estoy con Juan Manuel Aurrecoechea y la verdad para mí es un honor el tenerte aquí. Y estamos platicando de estos, ¿cómo ha sido consecutivo o constitucionario que cada año hagas una exposición diferente o fue fortuito? Porque yo me acuerdo, perdón, que te he arrebatado la palabra, yo me acuerdo que hace 3, 4 años estabas con Valdiosera en lo de los 100 años de la historieta. Luego después, en el centenario de la Revolución, con las caricaturas. Y luego, ahora con lo de Arte Objeto. Ya hace 25 años con puros cuentos. ¿Cómo se dio esto? Pues mira, es un poco obligado, digamos, si uno se dedica a cuestiones de imagen, cuestiones de fotografía, historieta, etcétera, pensar en cómo difundir estas investigaciones. Entonces, bueno, lo natural es la exposición, o el video también. Alguna vez he hecho programas de televisión con Devin. Los de la UNAM, ahorita vamos a hablar de eso. Moneros y monitos. Entonces ha sido un poco natural y también ha sido un poco fortuito, o sea, ha sido... bueno, participé en la exposición Puros Cuentos que se montó en los 80s, después estuve en algunas otras exposiciones y en particular esta exposición sobre la historieta estadounidense que se hizo en la época de la Revolución Mexicana. Es algo que es un proyecto en el cual he andado en los últimos años, que me ha parecido muy interesante y muy absorbente, y de hecho a eso he estado dedicado primero a preparar la exposición que se presentó en Carrillo Gil, y ahora un libro sobre un historietista en particular, sobre un caricaturista que se llama John T. McCutcheon, que hizo por lo menos 250 caricaturas sobre la Revolución Mexicana, que vino a México, que entrevistó a Villa, que es un caricaturista muy importante en la historia del cartoon norteamericano. Y pues es natural siempre trabajando estos géneros, pues pensar en exposiciones, ¿no? Como pensar en libros. Precisamente, pero ¿por qué se te ocurrió? Porque bueno, todo el mundo siempre ve la exposición, o bueno, no todo el mundo, pero se hace muy común que cada aniversario importante de la Revolución haya la exposición con las caricaturas, a lo mejor los grabados de Posada en su momento, las del Chango García Cabral y de algunos otros, del propio Araiza, de caricaturistas famosos. Pero ¿por qué tomar ahora la visión de cómo nos veían los estadounidenses hace ya 102 años? Bueno, mira, en realidad es un accidente, fue un accidente. Yo estaba en Austin, Texas, por razones que no tienen nada que ver ni con la historieta, ni con las exposiciones, ni con la imagen, ni con estas cosas a las que me dedico, y estaba visitando la biblioteca de Austin. Ahí estaba yo buscando animaciones, cine de animación, porque en la época de la Revolución los norteamericanos hicieron varias películas de cine animado, dibujos animados sobre la Revolución Mexicana. Entonces, buscando en la biblioteca me encontré una revista que se llama Cartoons Magazine, que era una revista que recopilaba caricatura política editada en los principales diarios de Estados Unidos. En la época ya hacían números monográficos, y en esta revista había muchas caricaturas sobre la Revolución Mexicana. Me puse a verlas, eran caricaturas extraordinarias, de caricaturistas como Winsor McCay, por ejemplo, como el del Pequeño Nemo en la Tierra de los Sueños, el Nemo en Slumberland, de Hopper, de los caricaturistas más importantes, y eran unas caricaturas racistas, devastadoras, que pintaban un México salvaje, bárbaro, muy intervencionistas, y muchas. Y revisando la historiografía me di cuenta que no había prácticamente ninguna investigación sistemática sobre cómo vieron los caricaturistas al México revolucionario, al México en la época de la Revolución. Y esa época es una época fundamental en la historia de la caricatura política. En aquel momento las caricaturas se publicaban no como ahora en la página editorial, en los interiores de los diarios, sino en muchos periódicos norteamericanos aparecían en la primera plana, con la misma importancia y el mismo valor que el titular de 8 columnas. Y además eran como es la caricatura, un editorial contundente, sintético, que en pocas palabras presentaba la línea del periódico. Entonces es muy representativa de cómo pensaron los periódicos norteamericanos a la Revolución Mexicana, y finalmente cómo pensaron los estadounidenses a la Revolución Mexicana.
Muy bien, pues una visión interesantísima. Amigos de Artes, ¿no? Vamos a continuar con Juan Manuel Orrochea. Y ahorita sí vamos a hablar de los cuentos, que es el que todo el mundo, o la gran mayoría, te conocemos por la exposición, los libros y los videos, que bueno, ahí ya se llaman Moneros y Monitos, que fue con TV UNAM. Continuamos aquí en el Café Hamlet. Gracias.